En A Punto. Perspectivas de la economía y las políticas públicas con Santiago Peña. ¿Y cómo no está Santiago Peña en la celebración del Partido Colorado, por ejemplo, ahora? Este compromiso era más importante. Por supuesto, vos sabés que excepto una oportunidad que estuve en el exterior me fue imposible estar y... Después tenés asistencia perfecta, ¿no? Asistencia perfecta, ¿verdad? O sea, alumno obligado. Eso no se ha todavía traducido en un cheque, pero bueno, ya vendrá en algún momento. Bueno, pero estás como los juveniles. Exactamente, pero sí, una fecha importante para quienes nos sentimos identificados con los valores, los principios del Partido Colorado. Y qué lindo este momento también para reflexionar, ¿verdad? Porque mucha gente, obviamente hay adeptos, hay gente en contra, y trata de identificar al Partido Colorado con todo lo malo que ha ocurrido o lo que han hecho algunas personas en nombre del Partido Colorado. Sí. Pero yo creo que esta fecha también es muy importante para recordar en qué contexto se crea, se funda el Partido Colorado y cuáles eran los preceptos, ¿verdad? Hay una linda declaración el día de la fundación que yo creo que es muy, pero muy interesante. Y quiero solamente mencionar en esta parte introductoria una parte de ese manifiesto que dice: el pueblo se ha reservado el derecho de designar a los mandatarios que han de dirigir sus destinos, elevando a los puestos públicos a ciudadanos honestos e idóneos, capaces de hacer su felicidad y de establecer en el país el reinado de la justicia y de la moralidad política. 132 años atrás, ¿verdad? Y yo creo que estas son las cosas que tenemos que recordar, ¿verdad? Y entender de que la democracia se sustenta sobre partidos políticos y el Partido Colorado tiene una gran responsabilidad. A propósito de responsabilidad y a propósito de la fecha que es hoy, una cuestión que me parece muy importante y muy actual también es cómo acercarle hoy a los partidos a la responsabilidad que tienen o que se hagan cargo de la responsabilidad que tienen sobre la calidad de nuestra política. Y un planteamiento muy concreto que tengo es el siguiente. En abril de este año hubo toda una polémica en Francia porque el presidente Emmanuel Macron quería suprimir la Escuela Nacional de Administración, que es básicamente donde se forma la élite política francesa. Es una suerte de escuela de gobernabilidad. Entonces, es muy utópico pensar que el partido político o el Partido Colorado, siendo el partido político con más fuerza en el país, pueda impulsar una cuestión semejante. O sea, no es mi propósito indagar en las razones por las cuales Macron quiere suprimir esa escuela, sino por qué se fundó, etcétera. Y es una escuela que se fundó después de la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí. No, fundamental. Los partidos políticos tienen esa gran responsabilidad, Paula, de cómo poder atraer gente con vocación de servicio, formarle los principios del servicio público y... pero formarle sobre todo también en valores. No solamente en eso, sino darles una formación concreta en temas sobre cómo manejar bien administración pública. Administración pública Sí, y técnica legislativa. Sí. Yo creo que es interesante este punto que decís de la siguiente forma. Nosotros muchas veces pensamos, uno va a la universidad y se forma en una disciplina, ¿verdad? Pero en mi caso, que estudié economía, el hecho de estudiar economía no necesariamente me hace una persona idónea para estar al frente de una institución que implementa políticas públicas. De la misma manera que alguien que estudia biología no necesariamente ya tiene las condiciones para ser médico, o alguien que estudia física no necesariamente tiene las condiciones para ser un ingeniero civil. O sea, es un concepto mucho más amplio el de la formación de políticas públicas. Sí. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y ahí nosotros empezamos a decir qué es la política, y la política tenemos que entenderla como el servicio. Lastimosamente, lo que vemos en el día a día y lo que se destaca en el día a día son las malas acciones o los malos políticos que abundan. Lastimosamente en el Paraguay han abundado los malos políticos y no hemos podido encontrar o darle visibilidad a los buenos políticos que lo han habido y que han pasado y que muchas veces han tenido un paso fugaz sobre un sistema político que no permite que los mejores y los más talentosos lleguen a los cargos. Entonces, yo creo que este es un debate que hoy está tomando cada vez más fuerza y yo creo que en este momento que vive el país también es una situación para debatir, ¿verdad? Y Felipe, que es más un estudioso de los procesos políticos, yo creo que es interesante ver qué es lo que está pasando en Paraguay, porque nosotros muchas veces pensamos que el principal problema que tiene un gobierno es un juicio político. Claro. Pero yo creo que nuestro principal problema para sostener un gobierno o una democracia es el malestar de la ciudadanía. Y podemos hablar Por la economía, por ejemplo. O la economía, o el 1,5 millones de personas que salen en Hong Kong a defender intereses ciudadanos, o los cientos de miles
de chalecos amarillos que salieron en Francia y pusieron en jaque a un gobierno que había sido establecido hace pocos meses. Con un nivel de popularidad nuestros altísimo. problemas están cambiando a una velocidad que la clase política no está entendiendo Ese cómo es un dar buen punto. respuesta. Ese es un buen punto, Santiago. Y para ir un poco a lo que estabas hablando respecto a políticas públicas y partidos políticos. Más allá de la ANR, que bueno, es hoy su aniversario y todo, pero, a ver, ¿tienen los partidos políticos realmente incidencia en las políticas públicas? ¿Son generadores de pensamiento, generadores de lineamiento estratégico? ¿O en realidad es así, usamos a los partidos, tal o cual grupo, llegamos al poder y después vemos qué hacemos con ellos, ¿verdad? Con suerte nos acordamos, dejamos de irnos a los partidos, no nos vamos nunca más, no le damos bolilla, resulta que no eran tan importantes, pero bien que a la hora de ir a hacer campaña con ellos, o debajo de la bandera de ellos, usamos sus recursos, usamos los créditos, usamos todo, ¿verdad? Yo creo que excepto, y sí, un mensaje para el gobierno. yo creo que excepto el Partido Colorado en el Paraguay no existe ningún partido político que tenga una cultura de debate. Y ya creo que se ha agotado este argumento de que el Partido Colorado es oficialismo y oposición al mismo tiempo, ¿verdad? Entonces, ¿nos pone contentos esto? No, porque en Paraguay necesita que partidos políticos de diferentes líneas de pensamiento tengan también ese ejercicio democrático de las internas. Por ejemplo, acá, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos un partido que tiene unas internas feroces, tenemos otro partido que por lo general no quiere tener internas y que hace acuerdos de cúpula, y después tenemos una serie de partidos que simplemente completan una lista de candidatos el día que se presentan las candidaturas para las elecciones. Con amigos y Entonces, parientes. eso no es bueno para una democracia, pero no podemos reconocer que por lejos el Partido Colorado es el que mejor cumple ese rol. ¿Es el ideal? No, todavía hay muchísimo por mejorar. O sea, el Partido Colorado tiene un potencial también de redefinir el rol que tienen, por ejemplo, las más de 600 seccionales en todo el país, que hace 20, 25, 30 años una seccional era el brazo extendido de un gobierno ausente en muchas de las localidades, principalmente en áreas rurales. Pero en estos 30 años nosotros vimos una expansión del sector público, tanto la presencia de gobernaciones, intendencias, recursos que se han dado en el pos de la descentralización, pero también el acceso que ha tenido el gobierno desde la administración central a sectores que 20, 30 años atrás eran inexistentes. Entonces eso le puso a una estructura muy importante del Partido Colorado, que son las seccionales, en una disyuntiva. ¿Y cuál es mi rol ahora? Y el rol va a tener que seguir siendo estar cerca de la comunidad y ser un catalizador de las demandas ciudadanas que lleguen a la ciudad, porque muchas veces lo que pasa en Caguazú, lo que pasa en Alto Paraguay, y difícilmente llega a Asunción. ¿Cuáles te parecen, Santiago, que son las diferencias fundamentales en planes y propuestas económicas entre los diferentes partidos que tenemos en Paraguay? Mira, el Partido Colorado y el Partido Liberal se fundan más o menos en la misma época, ¿verdad? O sea, no podemos decir de que el contexto económico y político del Paraguay era muy diferente, ¿verdad? De hecho, Paraguay ha mantenido políticas de centro, esa es la realidad. Paraguay ha tenido en los más de 60 años de gobiernos colorados y luego, excepto los 5 años del gobierno de Lugo y Federico Franco, vos ves que las políticas públicas que ha implementado Paraguay han sido muy similares, ¿verdad? Que son políticas de centro, en ningún extremo. Paraguay los extremos no han funcionado, y de hecho cuando Lugo quiso irse de alguna manera hacia un extremo y toda esta línea de pensamiento del socialismo del siglo XXI, la misma sociedad paraguaya le puso el límite y dijo, no, nosotros nos identificamos más con políticas de centro. Y luego han habido pequeños partidos políticos. Obviamente el Frente Guazú ha tratado de capitalizar dentro de ese espectro que está tirado más hacia la izquierda, ¿verdad? Pero yo creo de que el Partido Colorado se ha identificado como un partido de centro, y si uno mira su línea histórica, ha tratado siempre de promover, y lo ha hecho, la inclusión de la mujer en la vida pública, y también el beneficio hacia los más vulnerables y aquellos que están en áreas rurales. Pues es que eso que vos proponías, a mí me suena a que debería de venir de parte de los demás partidos políticos y no principalmente del Colorado, porque a mi criterio el Partido Colorado radica en el poder, o sea, vive en el poder incluso cuando no está en el poder. Entonces, O sea, vos decís plantear una alternativa. claro, porque si vos te fijas en los elementos a los que hace referencia Santi, en la mayoría de los casos los demás partidos se quieren parecer al Partido Sí. Colorado, no se quieren diferenciar, ¿verdad? Y la estrategia que podría ser ganadora de algún modo es
no vaya a querer jugarle al Barcelona con el tiquitiqui, ni a jugarle Bueno, a la tranca al que yo- ya sabe jugar a la tranca, ¿verdad? Yo lo planteaba más por la cuestión de la responsabilidad que tiene el Partido Colorado con la calidad de nuestra política también. Puede ser si creemos que va a haber una nueva generación de políticos quizás, ¿verdad? Pero Porque de nuevo, huevo la sí. gallina. ¿Por qué lo harían si es que ya si así viven bien? Esa es la parte que a mí... Yo soy súper pesimista con respecto a los partidos políticos, ¿verdad? A pesar que entiendo que deben de existir y son parte fundamental, yo sobre el análisis que siempre tengo sobre ellos es muy, muy pesimista, ¿verdad? Bueno, yo pienso que hay cambios globales que se están dando a los que no escapan los partidos De políticos, seguro. ¿verdad? Que tienen sus respectivas nucleaciones de tanto la juventud colorada como la juventud liberal, que me parece que pueden ser semilleros interesantes yo para entiendo, esto. y de alguna manera yo trato de ser y me siento un observador privilegiado de qué es lo que ha ocurrido en el Paraguay en los últimos 20 años. Que vos sos una de esas pocas personas que tienen la posibilidad de hacer algo Exactamente, distinto. pero ¿por qué yo veo algo diferente? Nosotros no podemos desconocer el impacto que va a tener y que está teniendo en el Paraguay los cambios demográficos. Sí. ¿A qué me refiero? En el año 1989, ¿verdad? Hubo un quiebre en la historia del Paraguay. Y podemos analizar los pros y los contras, pero el quiebre más importante es de que durante 35 años varias generaciones perdieron la esperanza del cambio. Perdieron la esperanza del cambio. El cambio es la fuerza más grande que tiene un pueblo, ¿verdad? Porque una persona se esfuerza porque tiene la esperanza que el futuro puede ser mejor. A partir del 89 crece una generación y se desarrolla una generación que se proyecta hacia adelante, que tiene la esperanza del cambio. Muchas veces se defrauda porque los cambios no son los mejores, pero se esfuerza y cree que tiene la capacidad de cambiar el futuro. Y yo creo que eso es lo que va a movilizar a los cambios en el Paraguay los próximos años. No solamente en el ambiente político, también en el ambiente económico, en el ambiente social, ¿verdad? Entonces yo creo que esa es una fuerza demasiado importante. Es una conversación, y lo digo muy abiertamente, para mí fue muy brutal esto, tener conversaciones con personas cuando yo hablaba de qué es lo que yo veía, ese imaginario de un Paraguay mucho más desarrollado si se hacen A, B, C, D, F, G reformas. Y esta persona me decía, Santiago, vos no sabes la envidia que tengo porque vos podés proyectar un futuro diferente. Mi generación, durante 35 años que vimos lo mismo, y acá de vuelta, no una connotación si positiva, vieron lo mismo, no hubo cambios durante la misma 35 película. años. Sí. Entonces eso afectó en un valor intangible que es la esperanza. Un pueblo sin esperanza es un pueblo que no se esfuerza, que no cambia la realidad. O sea, yo creo que nuestra generación y la generación que está viniendo ahora es una generación ciertamente menos tolerante y que quiere esos cambios. ¿Por qué? Porque tiene la esperanza y sabe de que los paraguayos podemos estar mucho mejor. Sí. Lo ¿Qué que pasa es que pasa también sobre eso? con Internet y las redes sociales los problemas no solamente se hacen más evidentes, sino que reciben mucha más publicidad. Entonces, a mí particularmente me preocupa no solamente la calidad del debate, sino la falta de insumos que tienen nuestros políticos para debatir, porque no tienen ninguna preparación la mayoría de ellos en lo que tiene que ver con políticas públicas, administración pública, técnica legislativa. Entonces vos ves que en el Congreso te presentan, por ejemplo, un proyecto de ley para eliminar el cambio de horario sin haberse molestado en preguntarle a la ANDE qué piensa sobre el tema. O sea, una cuestión así tan básica como esa. Pero no es exclusivo, haciendo abogado del No, diablo, claro no es que no. exclusivo del Partido Colorado. No, por supuesto que no. O sea, este no es un problema del Partido Colorado, este es un problema de la calidad de nuestra clase política. Es un y problema de la sociedad paraguaya. pero ¿por qué? donde el Partido Colorado puede conducir algún Totalmente. Pero ¿por qué hacer tipo de hincapié en la modificación. clase política sin defender a nadie, verdad? Porque Cuando son los que nos porque representan. es- ¿No? O cuando sea, yo es- no estoy ahí como para que cuando me echen es- a mí la culpa. Cuando es apenas, si me dejas terminar la frase nomás. Te dejo terminar la frase, Felipe, Gracias. no te alteres. No, no me altero para nada. ¿Cuál Si es, me Felipe? dejas hablar de vez en cuando, ¿Cuál ¿verdad? es, Felipe? No, cuando que en realidad la clase política es apenas un reflejo de toda la sociedad, ¿verdad? Así mismo, La sociedad, la política paraguaya y los políticos paraguayos son eso, paraguayos. así mismo. Así como el empresariado paraguayo, Así como mismo. con los industriales paraguayos, como el sindicalismo paraguayo, como los educadores paraguayos. ¿Por qué se le duplica la responsabilidad? Cierto, por la conducción del país y todo, pero no tiene por qué ser diferentes. ¿Por qué deberían de ser distintos la conducción del país si son igual o peor que los demás, que el promedio nomás? Yo voy a poner este ejemplo que me parece suma a la discusión y después te añado un punto. ¿Verdad? El primero es el siguiente.
Vos hablas con alguien que hace 20 años visitó Paraguay y después volvió a visitar a 10 años y visitó ahora y te dice, el crecimiento de lo privado es inconmensurable casi y el crecimiento de lo público todavía se siente. ¿Quiénes dirigen las empresas privadas? En la mayoría de los casos dirigen paraguayos. Sí. En la mayoría de los casos hay gente que se preparó acá. Entonces, después entra la siguiente duda. Y entonces, ¿por qué no están? ¿Cuál es el estímulo? ¿Por qué no están trabajando en políticas públicas? Porque hay sectores que, como decía hace rato Felipe en un punto, cuando llega la elección se acercan a los partidos y tratan de sacar un beneficio, pero después se abren otra vez. No se quedan a trabajar, no se quedan en la cancha. Eso en primer lugar. Y en segundo, algo que me decía un amigo que tiene que ver con el factor educación, que es algo que venimos hablando porque estamos preparando material sobre Nexus Israel, la Universidad de Jerusalén y compañía, que me dice él, la diferencia, ¿sabes cuál es la esperanza? Que las siguientes generaciones, nos guste o nos disguste, se van a instruir distinto. Hay sistemas establecidos para que la educación te permita, hasta ahí no va a pensar. Eso se rompe en un momento. Y yo creo que nosotros vamos a ver, va a ser la hija de Felipe, van a ser los hijos nuestros. El problema es que le ponemos una mochila demasiado pesada a esa gente y después puede terminar siendo contraproducente y puede ser. Sí. Pero que algo va a cambiar, algo va a cambiar. Cuando Mike, y ahí va mi consulta o comentario para Santi, en realidad lo único que hemos hecho en mucho tiempo en Paraguay, y ahí sí entra la política, es hablar de la juventud. Pero a la hora de plantear cuestiones concretas, políticas públicas concretas, y nos llenamos. Pero Felipe, los jóvenes, es el propio partido, no es el propio Partido Colorado el que le cerró las puertas a los jóvenes ahora. Pero bola, te pregunto, no se han planteado cuestiones concretas nunca para la juventud. Bueno, pero ahí pero justamente no es el Partido Colorado que le cerró las puertas a los jóvenes ahora. Claro, pero ahí es donde hay que insistir y yo voy a insistir con esto hasta el final, Felipe. Aunque te moleste. No, a mí no me molesta. Mira, la sociedad, todos somos responsables, es cierto, pero los que están ahí son los políticos. Okay. Ellos son los que tienen que tener responsabilidad final sobre los actos. Y si a mí un político me dice, ¿sabes qué? El problema no es solamente mío, el problema también es tuyo porque me votaste. Tenés razón, pero el que tiene la responsabilidad sos vos. Y si no estás preparado, andate a tu casa y dale la oportunidad a otra persona. Paula, porque con esa excusa de ustedes también son responsables, no se hace nada. Y lo que tienen la lapicera son ellos. Así que dejemos de dispersar la responsabilidad sobre la ciudadanía. Yo no planteo que la responsabilidad... Yo voy a actuar de mediador acá, porque yo creo no que los dos dos eso, tienen un no excelente punto. Sí. O sea, lo que dice Paula, lo que dije. Muy cierto, lo que dice Felipe también es cierto, no deja de ser menos cierto. Porque muchas veces nosotros le echamos la culpa a la autoridad electa. Y yo prefiero echar la culpa a aquel paraguayo que tiene conocimiento, que tiene vocación, que tiene convicción y decide no involucrarse. Yo creo que ese paraguayo es más responsable. Ese paraguayo que dice, yo no estoy afiliado a ningún partido político porque yo le tengo rechazo a los partidos políticos. Okay. Y yo le digo, ¿ese te parece más grave? Para mí eso es más grave porque no tener un entendimiento del poder que tiene el voto para generar los cambios. Pero lo que vos decís también es cierto, porque podemos elegir más los ciudadanos y tenemos que tener la posibilidad y los mecanismos y resortes legales para aquel que entró por el voto popular, por el voto democrático, pero no está a la altura del desafío, que tenga que irse para que entre rápidamente otro. Porque o si no, el problema que tenemos es que se desalienta a los buenos a que entren. Ese es el problema. Y el grave problema que tenemos en el Paraguay, que no es la corrupción, sino la impunidad, también a nivel político. Si yo soy un mal político, gano una elección y no tengo consecuencias por las malas decisiones que tomo y le aliento a otras malas personas a que se involucren en la política para hacer cosas malas que finalmente no tengan consecuencias a nivel personal. Entonces yo creo que acá lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía y en este 132 aniversario del Partido Colorado es, señores, la democracia, nos guste o no nos guste, es el mejor sistema político. Los griegos hace 2500 años entendieron de que la democracia era el mejor instrumento para el bienestar público, no porque era perfecto, sino porque era el sistema político que estaba más alejado de la tiranía. Y te voy a plantear algo más. 2500 años atrás, Platón ya se proponía los problemas que tenemos hasta hoy. Totalmente. No es una cuestión de... Totalmente. Entonces, nosotros tenemos que entender, democracia es lo mejor que podemos desarrollar los paraguayos para encontrar soluciones a los problemas de nuestro país y de toda su ciudadanía. Sí, la democracia se sustenta sobre partidos políticos, entonces lo que necesitamos es que los partidos políticos se abran a la sociedad y los políticos y que la sociedad
tome Sí. los partidos políticos como herramientas de servicio y a través de los partidos políticos poder servir a toda la ciudadanía. Y los políticos tengan responsabilidad final sobre el presente, porque son ellos los que tienen la lapicera. Y para cerrar nomás esta idea, ¿verdad?, con la que arrancaba, que es que si descomponemos el problema de la falta de preparación, por así decirlo, en la cantidad de poderes que tiene el Estado, podemos ver que el Poder Judicial hizo, aunque sea a medias, los deberes, porque hoy, para aspirar a una magistratura, se califica si el aspirante pasó o no por la escuela judicial. O sea, ya hay algunos estándares que se evalúan, ¿verdad? Y esos son los mejor puntuados. Entonces, ¿por qué no pensar que el Partido Colorado, que es el que tiene más historia y más fuerza política en este país, pueda impulsar también una cuestión similar, tanto para los que aspiran a redactar? Imagínense el calibre de lo que estamos discutiendo, las personas que tienen que redactar nuestras leyes, tengan también esta suerte de preparación en algún momento desde el seno de sus propios partidos. Y la misma cosa quienes aspiran a convertirse en ministros del Ejecutivo en algún momento. Yo, Paula, quiero ver el vaso medio lleno. Yo trato de ser tremendamente optimista a pesar de la difícil situación económica, política, social y medioambiental que está viviendo nuestro país. Y un dato, Mike, que estás analizando el tema de la educación. Nosotros tenemos que saber de que la reforma educativa de los 90, que fue la expansión de la educación básica, escolar, pública, es muy reciente. Nosotros tenemos hoy la primera generación de paraguayos que fueron en el interior principalmente y terminaron la escuela, terminaron el colegio, se fueron a la universidad, que hoy están exigiendo mejorar la calidad de la educación. Pero esa reforma que para nosotros fue en los 90, en América Latina, en el resto fue en los 60 y en los 70. Es correcto. Entonces nosotros tenemos Un dos, atraso. 3 generaciones en ese proceso de atraso. Pero esa generación es la que va a generar los cambios en la política, en la economía, en los diferentes estamentos de la sociedad. Porque como dice... Le quiero atender y decirle que estás al aire. Como dice Felipe, quienes están al frente de los gremios empresariales, de los partidos políticos, del Parlamento y del Poder Judicial, son paraguayos. Son paraguayos como todos nosotros. Entonces la pregunta es, ¿cómo llegamos a esa situación? Y cómo podemos avanzar de esta situación hacia adelante. Voy a decir lo siguiente. Y otra cosa más también. Dale, Felipe. Voy a decir para cerrar mi idea nomás. La capacitación mentada y con tanta laraca no garantiza mejores políticos. ¿Estás seguro de eso? Porque no garantiza mejores personas. Exactamente. Yo tengo gente que se llena tiene 10 pared, diplomas. que tiene pared y pared llena de cartones, Sí, entiendo, y punto. siguen siendo una partida de hijos de puta. ¿Verdad? Te voy a decir lo Bueno, siguiente. pero ahí estamos mezclando peras con manzanas. O sea, Pero- estamos, No, pero ¿por qué tenés que no, demeritar mi claro, idea? no, Escuchá nomás, yo no pero demerito tu idea. no conviertas una discusión legal en una cuestión moral. Es lo mismo que pasa con Pero yo Itaipú puedo cuando llevar todo mi el punto mundo donde yo dice, llevo, me parece, acá solamente Pablo, se y tienen que tampoco es elegir para vos, personas piropo, no te honestas. tomamos por No, aludida. no solamente tienen que ser Ni- personas honestas, ni te tienen que mencioné, ser personas ni me acordé, preparadas. vos no sé ni qué es tu currículum Es que yo. no te estoy contestando a vos, No, si Felipe, me decís, estoy no explicando lleves, en me decís, general. no lleves. Yo no llegué a ningún lado, te cuento. Dale, está bien. Para vos por lo menos no. No fue Hoy no piropo. tomamos el tiempo de hablar con Santi, que solemos hablar de cosas económicas. Perdón, Santi, pero ameritaba la discusión porque es el No, aniversario del Partido pero Colorado. aparte yo creo que esto radica en la base de la discusión de políticas públicas, ¿verdad? Porque, o sea, el presupuesto es una política pública. Las leyes que se implementan a nivel nacional y son políticas públicas. ¿Y dónde se sustentan esas políticas públicas? Y en los partidos políticos, en los actores políticos. Así que yo creo que en este aniversario 132, que aprovecho para felicitar a todos quienes están afiliados al Partido Colorado, que recuerden esta fecha, no por los malos actos que han hecho algunas personas, sino los principios, valores que le dieron nacimiento al partido y que todos juntos podamos seguir construyendo este país. Yo tengo la capacidad de leer la mente y le leo la mente al colega Juan Pablo Saracho, que está pensando que nos enfocamos mucho en encontrar culpables y no en resolver los problemas. Es Así cierto. piensa el hombre que está a nuestra izquierda hoy. Claro. 9:39, tenemos que hacer la pausa. Todavía nos queda un bloque más para que se sigan peleando Paula y Felipe. Venimos enseguida. Ah, por favor, jamás. Discusiones nomás, punto de vista, nada.